Muy buenos días, estudiantes. En el presente video les haré la explicación de la guía número 2 de física, la cual corresponde al tercer eje temático del primer periodo académico y lleva por título la fuerza eléctrica. Para hablar de fuerza eléctrica, primero debemos hablar de la representación de las fuerzas eléctricas que está presente entre las cargas. Y esta lo que nos dice que cuando tenemos cargas que tienen diferentes signos, estas se atraen. Y que cuando tenemos cargas de igual signos, estas lo que experimentan es una repulsión entre ellas. Ahora bien, si hablamos un poco de historia, encontramos que el primero en medir la intensidad de las fuerzas eléctricas fue el físico francés Charles-Augustin de Coulomb, y que lo hizo en el siglo XVIII. Coulomb, a partir de sus investigaciones, él enunció lo que se conoce como la ley de Coulomb, o también ley de las fuerzas de Coulomb, y en ella estableció que la magnitud de la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, que se da entre dos cargas específicas, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, es decir, que la fuerza eléctrica entre las cargas es mayor cuando más grande es la magnitud de las cargas que interactúan, es decir, el producto de las cargas, y que también disminuye a medida que éstas se alejan, es decir, como es inversamente proporcional, disminuye cuando la fuerza aumenta. Esta fuerza eléctrica se puede calcular mediante la siguiente fórmula. F, que es fuerza, es igual a K, que es una constante de proporcionalidad, multiplicada por ambas cargas, las cuales se expresan en Coulomb, que es unidad de medida, y dividida entre R a la 2. R es la distancia que separa las cargas y se expresa en metros. Hablando de la constante de proporcionalidad, tenemos que esta es la misma cuando se trabaja en el vacío y en el aire. Y en la presente unidad solo vamos a trabajar ejercicios en el vacío. Entonces la constante es 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre Coulomb cuadrado. En esta tabla les coloqué los submúltiplos de Coulomb. ¿Qué pasa? Que en algunos ejercicios te pueden dar ya las cargas con su unidad en Coulomb, pero en otros te pueden hablar de milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb o picocoulomb. Este es el símbolo correspondiente a cada uno y su valor en coulomb. Un ejemplo, un nanocoulomb, su valor es 10 a la menos 9 coulomb. Como así, si en un ejercicio yo te coloco la primera carga es 9 nanocoulomb, eso sería 9 por 10 a la menos 9 coulomb. Para verlo con mayor claridad, tenemos el siguiente ejercicio de aplicación. Dadas dos cargas, Q1 2 nanocoulomb y Q2 5 nanocoulomb, estas cargas están separadas por una distancia de 0.12 metros. Esta parte es muy importante. La distancia debe estar en metros. Si en algún ejercicio te la dan en centímetros o en otra unidad, debes hacer una conversión a metros. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza eléctrica que experimentan las cargas si se encuentran ubicadas en el vacío? Cuando aquí nos hablan de vacío, automáticamente tendremos que la constante es la misma, esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para realizar ejercicios de este tipo? Identificar cuáles son los datos que nos dan y qué es lo que nos están pidiendo. Nos están dando ambas cargas, Q1 y Q2. Nos están dando la distancia y ya yo tengo por definición la constante de proporcionalidad. Lo que nos están preguntando es cuál es la fuerza eléctrica. Entonces lo que les decía anteriormente, como nanocoulomb es un submúltiplo, yo debo buscar en mi tabla que nanocoulomb está dado por 10 a la menos 9 coulomb. Como Q1 es 2 nanocoulomb, ahora Q1 será 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Y lo mismo pasa con Q2. Si fuera un ejemplo microcoulomb, sería 10 a la menos 6 coulomb.
Lo mismo pasa si fuera milicoulomb o picocoulomb. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Estas unidades, estos submúltiplos, dependiendo de lo que nos esté pidiendo el ejercicio. Ahora bien, ya teniendo los datos y las cargas, lo que hacemos simplemente es aplicar la fórmula y ya aplicada la fórmula, resolver en la calculadora. Les recuerdo que es una calculadora científica. La fórmula es fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Reemplazamos K, es la constante de proporcionalidad. Q sub 1 es 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Q sub 2 es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí hace falta la C de coulomb. Entre 0.12 metros al cuadrado. Cancelamos metros y coulomb al cuadrado. Esta parte es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando usted va a ingresar en la calculadora los datos, lo que usted va a ingresar son los números, obviamente. ¿Qué pasa con las unidades? Hay algunas que se cancelan. Por definición, yo le dije que la fuerza está dada en newtons. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio debe dar en newtons, porque lo que estamos buscando es la fuerza. Si estuviéramos buscando la distancia, la respuesta sería en metros cuadrados o en metros en su defecto. ¿Qué pasa? Como acá en la constante de proporcionalidad tenemos metros cuadrados y en la distancia al cuadrado también los tenemos, los podemos cancelar. Lo mismo pasa con los coulomb al cuadrado. Aquí lo que tenemos es que si multiplicamos las cargas coulomb por coulomb, coulomb al cuadrado, y cancelamos con los de la constante de proporcionalidad. Cuando ingresamos en la calculadora, 9 por 10 a la menos 9 por 2 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9 sobre 0.12 al cuadrado, obtenemos que la fuerza es igual a 6.25 por 10 a la menos 6 newtons. Aquí les especifiqué dos respuestas. ¿Qué pasa? Así como acordamos en clase trabajar la multiplicación con el punto central, igual se los coloqué con la X. Usted trabaja como a usted se le facilite más. Igual les recuerdo que lo veníamos trabajando con el punto central, pero por si habían dudas, yo aquí lo especifiqué. Por lo tanto, tenemos que la fuerza que experimentan las cargas es igual a 6.25, 10 a la menos 6 newtons. El taller de afianzamiento que les dejé, en el primer punto deben realizar un cuadro comparativo. La temática que van a tomar es el transporte de la carga eléctrica. Eso lo pueden encontrar en el libro en la página 149. El segundo punto, deben observar esta imagen, la cual corresponde a un átomo de hidrógeno. Te hacen dos preguntas puntuales, una sobre las partículas del átomo, que sería el electrón y el protón, y otra sobre la relación que existe entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional de este átomo de hidrógeno. Y les dejé dos ejercicios de aplicación. El primero es muy parecido al ejercicio que acabo de explicar. La única diferencia es que te digo que dos cargas idénticas, quiere decir que Q sub 1 y Q sub 2 es igual. Es lo único diferente. Te doy la distancia y te pido hallar la fuerza eléctrica. En el segundo te doy dos cargas, te doy una fuerza de 5 newtons y te pido calcular la distancia, pero aquí ya te di la fórmula que vas a utilizar para calcular la distancia. Simplemente reemplazar los datos y hacerlo en la calculadora. Les recuerdo que deben especificar al principio cuáles son los datos que te dan, qué es lo que me están pidiendo y así trabajamos de forma organizada. Acá lo que les dejé fue unas recomendaciones, lo que les dije anteriormente, que estamos trabajando con el punto central, pero que la X es lo mismo, como usted de pronto lo entienda mejor. Les dejé 3 videos de apoyo. En uno te explican la definición de la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, por si de pronto quedaron dudas. Y en los siguientes videos hay
un ejemplo parecido a cada ejercicio que te dejé en el taller de afianzamiento para tomarlo como material de apoyo. Por último, les especifico que corresponde al tercer eje temático, que deben subirlo en un archivo PDF, ya sea realizado de manera virtual o escaneado.